Encontraron mi cuerpo sin vida el 23 de julio de 2011. Allí estaba mi cadáver inerte, en medio de una gran cantidad de botellas de vodka. Las personas que me miraron hicieron un gran escándalo. Y después de ese gran escándalo, ellos me enterraron. Me enterraron sin saber que yo era una semilla que iba a germinar en el corazón de todos aquellos que me amaban, pero sobre todo de todos aquellos que comprendían mi dolor y mi tragedia. Todo empezó cuando el mundo a mi alrededor empezó a aplaudir algo que yo tenía: mi voz. Un don, decían algunos. Un talento, explicaban otros. Mientras yo veía cómo mi vida entera se veía envuelta en una vorágine de flashes, reflectores y paparazzis que me perseguían allí a donde yo iba. No me dejaban en paz. Violaban mis derechos. Violaban mi intimidad. A partir de allí, me convertí en el ojo del huracán. Quise sostenerme de algo, pero cada vez que yo extendía mi mano pidiendo ayuda, me encontraba con que todos los seres a los que yo más amaba se habían convertido en mis peores verdugos. Pasé de ser una chica talentosa, con una voz extraordinaria, a una máquina de hacer dinero. A nadie parecía importarle mi integridad psíquica, mucho menos mi salud física o mi deseo. En varias ocasiones pedí ser escuchada por un psicoanalista. ¿Acaso no lo veían venir? Sí, claro que lo veían venir, pero les importaba un comino. Yo valía más muerta que viva. Mi historia habla de esas hijas que tienen padres que esclavizan su deseo. Son esa clase de padres que tienen grandes empresas familiares y obligan a sus hijas a trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa si la hija no quiere? Que los padres recurren a la peor de las violencias, el maltrato psicológico, que es el peor, porque no se ve, pero deja huellas imborrables y profundas. Esos padres amenazan a sus hijas con desterrarlas, con la pérdida de su amor, incluso con desheredarlas. Hay hijas fuertes que pueden sobrevivir a las amenazas de la pérdida de amor de los padres. Hijas fuertes que pueden construir nuevas familias en otros lugares, con otros códigos, que pueden florecer, que pueden sobrevivir. Pero hay otras hijas menos fuertes, que ni siquiera pueden imaginar la idea de vivir sin el amor de los padres, sin el amor de la familia, de sus hermanos. Y entonces esas hijas no pueden hacer otra cosa más que someter su deseo, aunque irremediablemente más tarde caigan en el alcoholismo, la drogadicción, la desesperación, la locura y en muchas ocasiones la muerte. Cuando yo era una niña, mi madre me llamaba calabacita tierna, porque según ella, yo era débil. Yo no era débil. Lo que pasa es que yo tenía una profunda tristeza. Mi madre no podía ver mi tristeza, porque sabía la causa. La causa de mi tristeza era que mi deseo estaba sometido. Era que estaba sometido a mi padre y a mi madre. Yo no era libre. Nadie entiende la tristeza. Nadie puede escucharla, porque duele, y el dolor perfora y desgarra. Para mí, la tristeza es una daga fría que se introduce en mi ser y lo desnuda. Y al hacerlo,
me muestra algo espeluznante, que tengo el alma fracturada, que yo soy una mujer rota, desgarrada. Esta verdad aterradora hace que surja en mi mente una pregunta. ¿Se cura? ¿Acaso puede curarse la tristeza, la melancolía profunda que nos habita? Para mí, ya es tarde. Encontraron mi cuerpo sin vida el 23 de julio de 2011. Allí estaba mi cadáver inerte en medio de una gran cantidad de botellas de vodka. Los médicos forenses decretaron intoxicación etílica como causa de la muerte. Pero mi historia habrá merecido la pena si las mujeres que me escuchan abren sus ojos. Esas mujeres que, como yo, tienen sometido su deseo a los padres, a los maridos, a los hijos, a los hermanos, a ellas mismas o incluso a la sociedad en la que viven. Si estas mujeres logran liberarse, entonces mi historia habrá merecido la pena. Por eso estoy aquí, para decirles: atrévete, atrévete a valer, más viva que muerta. Hola, soy Werner, vivo en una novela del poeta, naturalista y pensador alemán Johann Wolfgang von Goethe. Fue publicada esta obra en 1774 y revisada en 1787. Es una novela clásica, muy recomendable para los no iniciados en Goethe, que emociona y que además incita a seguir leyendo el resto de la obra, pues es una genialidad de este escritor por su maestría y lo atemporal del estilo. Se puede afirmar también que es una de las obras más influyentes de la literatura universal. Fue libro de cabecera de Napoleón. Todos los clásicos y románticos del momento pues quisieron apropiarse del estilo de esta obra. Fue un icono del sentimentalismo y héroe también de la exaltación revolucionaria. Hoy leer las desventuras de este joven artista burgués a raíz de un amor prohibido es algo realmente en lo cual a veces nos identificamos todos. En este volumen se incluyen unas ilustraciones de Daniel Nikolaus Chodywiecki para las primeras ediciones del libro. Esta es una historia donde un joven alemán abocado al suicidio por la infidelidad del desamor. Esta fue una primera novela trágica de la literatura europea, por eso es muy importante, basada en el desencanto amoroso sufrido por el propio Goethe con Charlotte Boff. En ese entonces también se basó en la tragedia de Karl Wilhelm Jerusalem, que se dio muerte desesperado pues de amor por una mujer casada. El libro alcanzó una gran fama como el primero de lo que más se llamaría posteriormente la literatura confesional. Bien, esta obra creó una gran polémica, obviamente porque el desenlace es trágico, y está expresando aquí también el rechazo por su amada Lotte. Varios casos de suicidios por amor a la imitación de la obra llevaron a la prohibición en algunos países. Cabe destacar también que tuvo un éxito comercial increíble. Las penas del joven Werner se conoció como un éxito inmediato. En pocos meses se imprimieron 3 ediciones de la novela. Entre sus ilustres lectores pues, se contaba con el general Napoleón Bonaparte. Entonces este libro fue casi consagrado.
El mismo Napoleón lo llevó consigo a sus campañas en Egipto, pero bueno, no todo fue tan positivo porque también hubo mucha censura. En 1775 la ciudad Leipzig promulgó un bando que prohibía la publicación de Werther por considerar que el libro era una incitación al suicidio o que podía impresionar a personas más débiles o a las mujeres. Entonces, bueno, la verdadera intención de Goethe era proyectar un poco ahí la necesidad de expresar algo que había vivido, porque la verdadera Lot sí existió en la vida real. La protagonista de la novela, quien fuera esta chica Lot, tiene su inspiración en una mujer llamada Charlotte Bob, de la que Goethe se quedó enamorado solamente al conocerla, ¿no? En 1772 Charlotte estaba comprometida con otro hombre, y lo cual hizo que frenara los avances de este escritor. Bueno, toda esta novela también provocó una fiebre Werther, la cual en la novela se convierte en una obra de culto y se pone a la venta numerosos objetos inspirados en la novela, como perfumes, porcelanas, pinturas, abanicos decorados con escenas del libro, y bueno, ya al final en su madurez, Goethe nunca había imaginado la repercusión de las consecuencias que tendría su obra. Entonces, en 1787, él hace una revisión de la misma, en la que él atribuye la decisión de Werther a una enfermedad anímica, y es así donde da una advertencia al lector diciendo: sea un hombre y no sigas mi ejemplo. Y bien, pues creo que el tema es bastante importante el que trata esta obra, porque es también, dijésemos, la capacidad que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y la capacidad de impedir que el otro ejerza un poder hacia nosotros, ¿no? El suicidio es una de las principales causas de muerte. En promedio una persona se suicida cada 40 segundos. ¿Puedes imaginar esto? Entonces, la importancia de este tema radica en poder disfrutar la vida a partir de ti mismo. Gracias, espero les haya gustado mi intervención. Gracias. Mi nombre es Alfonsina. Significa mujer dispuesta a todo. En general es dispuesto a todo. Pero como fui nombrada en honor a mi padre, yo lo traduje a mi manera. Le di un nuevo significado. Soy una poeta autodidacta. Eso me trajo muchas críticas sobre los poetas reconocidos de mi época. Mi padre se refugiaba en el alcohol. Yo me refugiaba en las letras. Ambos, además del nombre, compartíamos una gran y profunda tristeza. En mi tiempo le llamaban neurosis. Honestamente, no sé cómo se le llame. Solo sé que me sentía profundamente triste todo el tiempo. Mi primer poema lo escribo a los 12 años. Se lo muestro a mi madre. Era un poema sobre muerte. Y mi madre, recuerdo que me dijo que escribiera sobre vida. Y en verdad traté de complacerla. Pero como bien es sabido, las cosas van saliendo a la luz poco a poco. Ten paciencia, mujer, que eres oscura. Algún día, la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. Se bajará mis libros y amarillos y alzará en sus dedos los carrillos ligeramente inflados, con un modo de gran señor, a quien lo aburre todo. De un cansancio soplido me aventará el olvido.
Me desempeñé como maestra rural. Yo ganaba menos salario que mis compañeros, solo por el hecho de ser mujer. Eso me impulsó en la lucha feminista por los derechos de las mujeres, a tener la igualdad en sueldo. Después, me enamoro y tengo un hijo, lo cual hace que me convierta en madre, pero en una madre soltera, porque la pareja que tenía no podía corresponderme de la misma forma. Y más me encrespa mientras corre y poda. Me resisto. Más me tiene toda. Tú, que nunca serás del todo mío. No obstante, mi hijo. Yo tengo un hijo fruto del amor. De amor sin ley. Que no puede ser como las otras. Casta de buey con yugo al cuello. Libre se le ve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apretar la maleza. Y así como yo lo quise, yo quería que otras mujeres también tuvieran esa oportunidad. Viví en ese tiempo en Buenos Aires. Pero como que a Buenos Aires yo no la terminaba de convencer. Alfonsina, no llames. Ya no respondo a nada. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu ciclo prisionero, ya no me será sorpresa la lápida pesada. Realmente no importaba que también fueran las cosas. La tristeza me invadía. Me consumo en mi fuego, Señor, piedad, piedad. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Ya no pude volver a amar. Tuve varios amigos muy queridos. Entre ellos se encontraba Horacio. Para los amigos, para los demás, el gran Horacio Quiroga. Era una persona increíble, a quien también le tenía un gran respeto y admiración. Cuando decide suicidarse, en 1936, le dedico un poema. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías. Allá dirán. Un par de años después, tuve el gran honor y privilegio de formar parte de un homenaje en la Universidad de Montevideo, en el cual fui homenajeada tanto yo como Gabriela Mistral y Juana de Ibarbourou. Ese fue el momento cumbre de mi carrera, el momento cumbre de mi vida. Cuando recuerdo todo lo que luché porque la mujer tuviera las mismas oportunidades que el hombre. Me acuerdo de este pequeño escrito. ¿Qué diría la gente recortada y vacía? Si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usar el pelo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de los violines o dijera mis versos recorriendo las plazas.
libertado de mi gusto de vulgares mordazas. ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad, de pensarlo me da un poco de risa. Yo decido cuándo terminar mi vida, cuando ya dejo de luchar contra el cáncer. Era demasiado. Entonces, un día antes de partir, hablo con mi hijo de cosas que nunca había hablado. Y al día siguiente me lanzó al mar. Y el mar fue amable. Me regresó para que pudieran despedirse de mí. Voy a dormir, nodriza mía. Aéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? ¿Qué más podría decirles? Vivan su vida conforme a sus propios objetivos, propósitos, metas. No permitan que nadie, sobre todo ustedes mujeres, les digan que no pueden hacer las cosas, cuando por supuesto que pueden. No por el hecho de ser mujer eres menos, ni eres más. Eres igual. Y tienes que luchar por eso hasta tu último aliento. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla. Sé piadoso. No despiertes los pájaros que duermen. Voy a dormir. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insiste. Que es él. Gracias. La historia de mi vida no puede ser más que inspiradora, casi en su totalidad. Mi madre decidió ponerme el nombre de sus actrices favoritas, Norma Jean. Trabajó como cortadora de negativos de una productora de cine. Era una mujer hermosa. Seguro alguna vez pensó en ser ella quien podría aparecer en esos negativos. Pero con una hija. A las pocas semanas de nacida, mi madre me entregó a una familia adoptiva. Poco tiempo después fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. La internaron en el mismo hospital psiquiátrico que mi abuela. Qué tormento pensar que esa historia también podría repetirse conmigo. Viví en una decena de hogares temporales. Siempre hice todo para ganar el amor de quienes me aceptaban. Lavaba pisos, fregaba los trastes, hacía mandados. No quería pasar de un hogar a otro como si fuese una cosa, como si no importara. Buscaba hacerme un lugar, pero ellos solo veían en mí un ingreso. Cuando tenía, 9 años, un sujeto que rentaba en la casa donde vivía me dijo: "Ve, Norma". Pensé que me pediría algo, pero cerró la puerta con llave. Yo imaginé que estaba bromeando, pero me dijo: "Ahora no puedes salir". Recuerdo que cuando iba a visitar a mi madre, veía casi hipnotizada una foto que tenía colgada, la única. Un día mientras la miraba me dijo: "Él es tu papá". Entonces fui feliz por primera vez. Tenía un padre. Yo pertenecía a alguien. Siempre vi algo en esa foto que me fascinaba. Ese día supe por qué. Al fin conocí a mi padre y le pude poner rostro.
Era muy guapo, se parecía mucho a un actor, pero ¿cómo podría encontrarlo y lograr que me amara? Quería saber de él. Quizá siendo famosa quisiera conocerme. Así como yo lo vi en una foto, él también me vería en algún lugar y le gustaría conocerme. La historia de mis padres fue un misterio para mí. Siempre tuve muchas preguntas que no pude hacer y por ello mi vida se llenó de incertidumbres. Las preguntas me atormentaron. ¿Qué pasaba conmigo que quienes deberían amarme me abandonaban? ¿Qué tenía yo que mi madre no me quería con ella? ¿Acaso yo la volví loca? ¿Por qué mi padre nunca quiso saber de mí? No puede haber peor tormento que no saber por qué quien debe amarnos no está. Nunca entendí esa especie de veneración que mi madre le tenía, pese a que nunca supo más de él, esa misma fascinación que yo sentía por él. Tiempo después, con mi análisis, me he contestado muchas preguntas y también entendí que solo era lo que yo había idealizado. Imaginaba que recuperaríamos el tiempo. Tendría todo eso que no tuve. Me tomaría de la mano, caminaría conmigo, me contaría historias, me daría consejos. Estaría ahí para que nadie me hiciera daño. Todo sería perfecto. Viví esperando que eso pasara, porque no importaba el sufrimiento que hubiera vivido cuando él estuviera conmigo, todo eso quedaría en el pasado. Mi más grande sueño era encontrarlo, y para cuando eso ocurriera, tendría que hacerlo mejor. No tenía oportunidad de equivocarme, tenía que ser perfecta. Me casé a los 16 años, esperando tener una vida más tranquila, lejos de quienes me perseguían como si fuese un animal que cazar. Eso me ayudó a conseguir un trabajo y con él una oportunidad de salir para siempre de ese lugar al que ya no quería pertenecer más. Con mi trabajo logré conseguir papeles estelares, pero experimentaba tanta inseguridad al estar frente a la cámara, como si no fuese capaz de hacerlo bien. Pensaba que otra podría hacerlo mejor que yo, que fácilmente alguien podría reemplazarme, que me echarían como lo hicieron de todos esos hogares en los que yo quería estar. Siempre me sentía tan vulnerable, pero vencí un poco de ese terror al hablar frente a cientos de marinos que me veían con admiración. Todas esas miradas que me mostraban lo que yo no podía ver, que nadie me había hecho sentir. Entonces me sentí más libre y segura. Después de estar rodeada de tantos hombres, ya no hubo miedo. Ahora no podían tocarme si yo no lo deseaba. Ya no regresó el tartamudeo. Buscaba ser la mejor en todo, como esos niños que quieren sacar buenas calificaciones para merecer el amor. Así buscaba obtener el amor. Me atormentaba no hacerlo bien, a pesar de ser tan admirada, dudaba de mi talento y hasta de mi belleza. En un inicio tuve que hacer personajes que no me gustaban, que me ponían de objeto que admirar, como una tonta sin talento. Era la fórmula que les funcionaba y querían que lo hiciera una y otra vez, hasta que me cansé. Yo era mucho más que la rubia boba por la que me querían hacer pasar. Era mucho más que eso, y se los dije claramente. No volvería a trabajar haciendo esos papeles, ni aceptaría esos pagos ridículos. Ellos ganaban millones usufructuando mi trabajo. Creé mi propio estudio cinematográfico. Después logré que me contrataran en los términos que yo quería y tomando en cuenta mis decisiones. Yo, una mujer saliéndose con la suya en una industria que solo le importaba vender, en donde los hombres eran los que ponían las reglas. Esa soy yo, Marilyn Monroe. En adelante decidí que quería hacer y lo que no. Pedir lo que me parecía justo ganar.
Ya no tenían poder sobre mí ni me imponían lo que deseaban. Pero, ¿quién diría que detrás de mi sonrisa había una profunda melancolía? Casi toda mi vida fue un continuo ir y venir de emociones. De repente me acercaba mucho a la orilla del precipicio. Varias veces alguien me tomaba de la mano para no caer. Llegaban a tiempo. Quizás solo tenía suerte, no sé. Siempre fue una niña. La niña que estaba buscando amor. Un amor que nunca encontró. Crecí esperando ser feliz. Pensaba que en el futuro tendría mejor suerte, que encontraría a alguien que me amara, que me sostuviera, que me despertaría con un beso, que estaría ahí para tranquilizar mi angustia. Puedo decir que conocí hombres buenos, pero no encontré el amor que esperaba. Tuve el valor de vivir más de lo que hubiera querido. ¿Cuántas personas pueden tener una vida exitosa después de una infancia desastrosa? Muy pocos, por desgracia. Hay que tener carácter para sobreponerse a las desdichas. Algo más fuerte que ayuda a resistir. Un deseo. Pensar que todo puede cambiar, como esperar que algo suceda para darle sentido a todo. Algo que me hiciera pensar que había valido la pena. Si me preguntaran qué esperaba que sucediera, sin duda puedo decir conocer a mi padre, pensar que al encontrarnos él podría resarcir todas mis desgracias, mientras saqué fuerzas de quién sabe dónde, hasta que no resistí más. Muchos dijeron que todo iba bien, que tenía muchas oportunidades de trabajo, que muchos artistas querían trabajar conmigo. ¿Por qué querría suicidarme? Ellos que iban a saber. Morir también es una elección, una decisión. Pero muchos no quieren verlo. Hay momentos que no se puede con tanto dolor, que no se puede con el cuerpo. Es el cuerpo que deja de responder, o quizá también está manifestando claramente un deseo. Toda mi vida estuve buscando una respuesta. ¿Por qué no me amaba? Al fin y al cabo es mi vida. Había mar de fondo, hacía resaca en la costa. Estaba de pie al borde del pozo natural que formaban las rocas de la playa. La chica le iba a presentar a sus padres. Le entró el temor a la idea del compromiso matrimonial. Sin saber cómo, se vio cayendo hacia el agua. No se había lanzado voluntariamente. Cuando iba por el aire se dio cuenta que la resaca había retirado el agua. No había remedio. Chocó con el mar. La cabeza pegó en la arena, sonó un chasquido. Un pequeño y desagradable calambre recorrió su espina dorsal. Se cortó para siempre la comunicación entre su cerebro y su cuerpo. Se había fracturado la espina dorsal por la 7ª vértebra cervical. Después del choque se quedó en el fondo, como un muñeco de trapo. Su cuerpo alcanzó la superficie. Cesó todo movimiento. A partir de ese momento, Ramón Sampedro se convirtió en un tetrapléjico. Comenzó a ver a los seres humanos desde abajo, desde la cama. Comenzó a contemplar el mundo hacia el infierno. Ya han pasado 27 años. Su vida transcurre escuchando la radio, soñando con vuelos hacia el mar. No se le privó el gusto, la vista y el olfato y las sensaciones táctiles en el rostro. La columna y los brazos y las piernas han perdido toda movilidad. Su cerebro funciona y piensa. Piensa en la vida que pudo haber tenido y la que no tiene. Piensa y piensa. Las horas pasan entre pensamientos. Lo que es obvio es su deseo de morir. Solicitó el suicidio asistido. A Ramón le hubiera gustado gritar: ¿por qué me habéis negado la libertad de morir a tiempo? ¿Por qué me habéis condenado a esta muerte en vida que es mirar al cielo desde la cama? Él decidió su liberación, no como algo negativo, sino como lo positivo, buscar algo mejor. Se libró de todo temor, tuvo la certeza de que no habría sufrimiento en el instante de soltar las amarras de la vida. Tuvo deseo de morir de forma racional y humana. En su entorno familiar se negaban a colaborar, pero llevó su caso a los tribunales para que no fuera castigada la persona que le prestara ayuda. ¿Por qué morir? Porque todo viaje tiene una hora de partida y todo el que va de viaje tiene el privilegio y el derecho de escoger el mejor día de salida. ¿Por qué morir? Porque a veces el viaje sin retorno es el mejor amor y respeto hacia la vida, porque la vida debe tener una muerte digna.
No hay crimen más atroz que negarle a una persona el derecho a poner fin a su vida para terminar un sufrimiento incurable. El que se suicida desea liberarse de su propio infierno. Al serle denegado su suicidio asistido, Ramón Sampedro contó con la ayuda de una amiga, ya que él no podía hacerlo por sí mismo. Se grabó en un vídeo cómo tomaba un vaso de agua con cianuro potásico. En él explicaba por qué creía que merecía morir dignamente. Según el modelo de sujeto que propone el psicoanálisis, en las teorizaciones de Freud y Lacan, se sostiene un concepto de libertad individual que incluye el ejercicio de aquellos actos vinculados con la elección y determinación de la propia muerte. Ante esta cuestión hay postura correcta e incorrecta. No es mejor opción elegir vivir o morir. Simplemente son decisiones personales e individuales en lo que no se debería intervenir. Mar adentro, y en la gravedad del fondo donde se cumplen los sueños. Se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. En una metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo. Es como penetrar en el centro del universo. El abrazo más pueril y más puro de los besos, hasta habernos reducido a un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo, sin palabras mar adentro, hasta el más allá del todo por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre y siempre quiero estar muerto para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. En la memoria de Ramón Sampedro. Muchas gracias. El suicidio es como si no existiera. Está silenciado. No hay medidas que promuevan la investigación ni tampoco la prevención, cuando constituye a todas luces un problema de salud pública. Parece que a la Administración no le interesa invertir en ningún plan y tampoco que el suicidio empiece a copar los medios de comunicación. Pues lo mismo ocurre en la institución familiar, donde no se quiere hablar del miembro de la familia que ha sufrido alguna tentativa suicida o que se ha suicidado. Todo eso será silenciado. Es algo que avergüenza, de lo que no se quiere hablar, y no solo eso, sino tapar. Es ahí donde nace el secreto que guarda la verdad, para mantener a buen resguardo la reputación, el apellido, la honra de la familia, mantenerlo a salvo. Pero ¿qué es lo que hay detrás de la mente de un suicida? Un suicida no es más que alguien que quiere vivir, pero no sabe cómo hacerlo. Son personas que pasan por un mal momento, que viven un gran vacío existencial, necesitan ayuda. No saben qué hacer, cómo hacer con su propio deseo, con el deseo del otro. Se encuentran divididos. Es tal el grado de sufrimiento que alcanzan a tener que incluso a veces se encuentran abocados a atentar contra su propia vida. Por cada 10 personas que se suicidan en España, 7 son hombres y 3 son mujeres. Es por ese motivo que mi monólogo va en honor a los hombres. Fue al ver la película El Club de los Poetas Muertos que 2 de los personajes captaron mi atención en torno a la temática que hoy nos reúne, el suicidio. Uno de ellos es el nuevo profesor de literatura, John Keating, interpretado por el actor Robin Williams, y el otro es uno de los alumnos y promotor de dicho club, Neil Perry. La historia se ambienta en Nueva Inglaterra, 1959, en un colegio elitista para hombres. Será en medio de toda una severa tradición de austeridad y disciplina que un grupo de alumnos descubrirá, a través de los peculiares métodos pedagógicos de su nuevo profesor, la manera de alcanzar, de conseguir la confianza en sí mismos para poder lograr andar y caminar sus propios caminos, para poder alcanzar sus propios sueños. Inquietos por la idea de vivir intensamente, reanudan el Club de los Poetas Muertos. Estos jóvenes tienen en común el hecho de que sus familias han planeado, han decidido por ellos cuál será su futuro. Una vida predestinada incluso antes de nacer. Es a partir de ahí que la lucha de vida para estos jóvenes será la búsqueda de su propia subjetividad. Será remarcar la importancia de la individualidad
y poder por fin apropiarse de su propia nueva vida. Esa es la simbología del Club de los Poetas Muertos. Quiero hacer hincapié en el caso de Neil Perry, uno de los integrantes del grupo de chicos que conformaban dicho club. Privó gran parte de su vida a hacer cosas que realmente le gustaban. Se sentía incapaz de expresar sus gustos. Siempre hacía lo que su padre le mandaba. Proviene de una familia estable, no rica, y es a través del chantaje del remordimiento, debido al sacrificio de su familia, que su padre, el señor Perry, un hombre autoritario, controlador y egoísta, a quien solo le importa lo que pueda pensar la gente de él y de su familia, lo coacciona y presiona para que estudie medicina. Pero Neil encuentra su vocación en la actuación y se incorpora al grupo de teatro sin consentimiento de su padre, quien al descubrirlo se lo prohíbe severamente. Neil le siguió con la mirada, con el corazón lleno de rabia y amargura, preguntándose si un día sería capaz de hacer frente a su padre, para poder perseguir su sueño, ser actor. Era una persona contrastante, ya que era muy influyente con sus compañeros, pero obediente a su padre. Además de los notables esfuerzos de Keating por alentar a sus alumnos a disfrutar de cada momento, también los enseñó otra valiosa lección: la prudencia. Así les coreaba: hay un momento para el valor y otro para la prudencia. El que es inteligente sabe cómo distinguirlos. Pero Neil, atemorizado, decide ir a la función a escondidas y hace creer a todos que el señor Perry, su padre, ha cambiado de opinión. De alguna forma queda implícito que la experiencia de vivir intensamente, alocadamente, supone también hacerse cargo de la propia responsabilidad. Al descubrirlo, el padre decide transferirlo a la escuela militar, donde permanecería 10 años. Creyéndose sin escapatoria, el joven se suicida. ¿Acaso su pasaje al acto podría interpretarse como una venganza contra los padres controladores? ¿O acaso Neil intentaba acabar con esa parte de sí mismo, la que la mirada del padre no soportaba? La película pone algo en claro, y es cómo representar el respeto. Por un lado sería aceptar y tomar en cuenta la elección de vida del hijo. Muchas veces el padre quiere lo mejor para su hijo, pero sin escuchar lo que el hijo quiere decir. Y por otro lado, cómo el hijo, en este caso Neil, nunca pudo ponerse de frente, al tú por tú con el padre. Siempre lo puso por alto, en ese lugar de omnipotente. Después de todo, ¿no es la pérdida de la libertad para elegir una muerte simbólica también? Neil se ve de frente a la traición en sus dos vertientes. Se encuentra entre la espada y la pared. Elegir. Elegir entre la traición a sí mismo o entregarse a las fauces del sistema. Abdicar de su derecho a la rebeldía ante la mirada impasible de la función paterna o traicionar el mandato familiar. Optó por la segunda, pero acabó en suicidio. Con esto quiero decir que en ocasiones cruzar el límite, transgredir al mandato familiar, no es tampoco la mejor opción. O al menos para Neil no lo fue. Porque no pudo soportar la mirada de desprecio de su padre. Eso fue lo que le llevó a la autodestrucción. Igual Neil necesitaba otra opción más. Y sí, es a través del psicoanálisis donde se trabaja caso por caso, que se podría haber alcanzado cómo hacer en esa situación. Aprender a poner límites a ese gran otro. Empezar a poder decir no. Adquirir la serenidad para aceptar aquello que no se puede cambiar. Sopesar lo que sí se está dispuesto a pagar y lo que no. Y una vez frente a lo que nace de las entrañas, este es mi deseo, el deseo que me habita, poder decidir desde la libertad cuál es tu posición ante él.
Y es a partir de ese momento que uno decide decirle sí, adelante, o por el contrario decide que eso es lo que me gustaría, pero no, al menos de momento, para poder pasar por otro lugar, de otra manera, para que así de a poquitos el deseo encriptado del sujeto se pueda permitir salir, coger aire, respirar desde el aliento, no desde la destrucción, sino desde la vida, desde el crecimiento, desde florecer, desde Eros. El día amaneció tórrido, en un invierno helador. La transparencia de una piel que evocaba mi muerte, estableciendo así la destitución de mi nombre. Silvia Paz, colosal, retadora y provocadora, como alguien que mira sedienta el tic-tac abrasador del frío. Los titulares y el hedor rancio de unas palabras manchaban las calles. No tenían nada que ver conmigo y sin embargo no conseguía arrancármelo de la cabeza. ¿Qué sentiría? La muerte creía que debía ser lo peor del mundo. Parecía fácil. Estaba muerta por dentro, condenada a batallas internas y ejecutada con mayor violencia. Dos extremos de la misma línea, donde el cuerpo y su expresión se exhiben como un objeto que subraya la pertenencia a otro. Mi voz se abría ante las tinieblas, comiéndome el pintalabio a mordiscos. Muerte y resurrección, noche y día, dos caras de la misma moneda, un abismo donde encontré la lucidez para identificar el origen de mi tragedia, las palabras precisas para nombrarlas, unas herramientas para nombrar y señalar, un acto de valentía para exorcizar mis demonios. Silvia Paz, una feminidad llena de glamour, allí donde los planes de futuro no pasan por una academia de señoritas, una vida de decencias donde la familia, el matrimonio, la sexualidad divergen, mostrando su ofrenda como medio de chantaje, un viaje del cual uno no puede salir indemne. Sujeto y objeto se rozan para caer y detenerse en los pliegues de una hendidura para que lo vivo aflore entre lo muerto. Mi vida transcurría bajo un halo de ambigüedad. Iba de acá para allá dando bandazos, no manejaba nada, ni siquiera mi propio rumbo, convirtiéndome en una pesadilla, forcejeando conmigo misma. Me limitaba a cumplir a ciegas los mandatos que sobre mí se habían inscrito. Me dejaban seca frente a una devastadora elección. Elegirme o elegirte. Ambos me llevaban a la extinción. Optar por mí sería dejarte morir. Y elegir tu deseo sería estar muerta en vida. Quería tenerlo todo, resistiéndome a escoger. Y de nuevo la contradicción fue tentadora, como potro de tortura. Una prisión invisible cuyo interior vacío era estéril. Los deseos deslumbrantes de una turbadora estafa me cegaban, me oprimían, dejándome al amparo de una realidad que me había negado. Cerrar los ojos y someterme, o abrirlos para adentrarme en el camino de la verdad, encontrar mi propio deseo. Tienes que afrontarlo, me decía. Madre o escritora, pero esta extraña disyuntiva me dejaba deprimida. No sabía quién era, a dónde quería ir, qué sentido podía encontrarle a mi existencia. Defendía mi libertad como en su día hiciera Mariana Pineda, y a la vez escuchaba el susurro enmudecido de tus palabras. Una fuerza me obligaba a sucumbir a tu propia ferocidad, obscena y cruel. Padre, nítido se vuelve el silencio. Ya nunca volveré a hablar con Dios. Tus pasos me abandonan. Por fin he encontrado lo que anhelaba, provocando con ello el desvelo de un síntoma que permanecía oculto, una verdad que no quería ver y que me llevó a capturar mi voz a través de las palabras, mi escritura, contorneándose, tomando cuerpo, un lenguaje cuyas letras han de ser liberadas en el encuentro con las complejidades que rugen en mi interior.
intersecciones y contradicciones de una identificación autodestructiva, donde la hilera de letras me dirigen hacia ti, una lucha de supervivencia para cubrir tu deseo, una dedicatoria cuyo sacrificio era mi vida, un imposible que se demora y que dejo de hacer. Mis manos aún conservan el sello que me marcó con la voracidad de tu hambruna, el rímel con el pincel negro con el cual adornaba mis ojos seductores, la pasión dibujada en mis labios, esas letras borradas en los viejos pliegos de papel, antiguos recuerdos que se pierden en el tiempo, donde un deseo mortífero me conducía a un lugar sin retorno. La vuelta a la matriz, reconociendo la farsa y al farsante. Tú, Padre, Dios Todopoderoso, la huella de la desventura y sus secretos, juez imperativo, con dedo inquisidor, desvelando la perturbadora palabra de tu autoridad, la verdad y la muerte, abriéndome paso a través de las trampas que me tendieron y que solo me concebían entera, sumisa, como parte de una cadena de significantes que mostraban mi forma amputada, aquella que me llevaría a mi libertad, una ofensa frente a la brillantez de tu mirada y que hoy se vuelve oscura, vana, frente al horror que mi propia mirada, donde el psicoanálisis se muestra como sostén para mi salvación. Yo, Silvia Paz, opto por descubrirme ante mi propia falsificación, adentrándome en la búsqueda de mi deseo, la revelación de secretos que cumplen el orden de evocar mi principio de justicia, instaurar dignidad donde la libertad no sirve para quienes no saben emplearla, allí donde se acaban los caminos para quienes se atreven a volar. Elijo construirme en un mundo del cual quiero salir y del cual formo parte. Encontrar un equilibrio para no ser engullida y devorada como presa, para no morir en el intento de vivir. Decidí morir una y otra vez, saliendo del anonimato, dejando atrás la ignorancia, provocando que las sombras se volvieran menos sombras, disolviendo los caminos erráticos de cuantos deseos me embistieron. Una emancipación frente a aquellos que coartaban mi libertad de elegir. Una elección. Encontrar el deseo que me habita a través del camino de vivir y del amor. Gracias.